De terrorismos a terrorismos. 21. El magnicidio de John F. Kennedy. 03. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Efectivamente, una de las 3 supuestas balas disparadas por Lee Harvey Oswald no da en ninguna de las 2 víctimas, sino que en una esquina hiere a una persona en el paso peatonal, obligando a la comisión Warren a afirmar que con 2 balas se causaron 7 heridas. Absurdo. Entonces, bienvenida sea la bala mágica. Un abogado miembro de la comisión de nombre Arlen Specter fue el genio que se le ocurrió la trayectoria de la bala mágica. Cuando Specter le expuso esa idea al representante Gerald Ford, Ford demoró un tanto en comprenderla, pero al cabo reaccionó con entusiasmo. «Estupendo», dijo, «es la tesis que debemos defender. Pero, bueno, explíquemela otra vez». La bala perfecta para cerrar el caso del crimen perfecto. En realidad, contra su voluntad, lo que hace plausible el informe Warren es confirmar el complot encubierto por Johnson. La reconstrucción de la trayectoria de la bala mágica, realizada por el fiscal Garrison durante el juicio a Clay Shaw, demuestra la inverosímil cuán inadmisible trayectoria de una sola bala capaz de causar 7 heridas. El conteo de heridas provocadas por la fabulosa bala sería como sigue. El disparo entraría por la espalda, a la derecha de Kennedy, primera herida, para ir hacia abajo en un ángulo de 17 grados, girando hacia arriba y saliendo por el cuello del presidente, segunda herida. Ahí espera 1.6 segundos, volviendo a girar a la derecha y después a la izquierda, para penetrar en la axila derecha de Connally, tercera herida. Continuando la trayectoria hacia abajo, quebrando la quinta costilla, cuarta herida, para salir por el pecho. De nuevo gira a la derecha y entra en la muñeca del gobernador fracturando el radio, quinta herida, saliendo por la muñeca, sexta herida, terminando su zigzagueo en U al entrar en el muslo izquierdo de Connally, séptima herida. Increíble trayectoria y fabulosa bala aparecida como por arte de magia en la camilla que, después se dijo, transportó al gobernador. Cuando se le pregunta a Connally si la bala que hirió a Kennedy por la espalda pudo ser la misma que lo impactó a él, se limitó a responder: esa teoría es inconcebible. La comisión admite la bala fallida que hiere a James Daggett en el paso peatonal, sin considerar que hubo un primer disparo fallido por completo registrado en audio, lo cual elevaría ya la cifra a más de 3. Incluso, y no admitiéndose este otro disparo, se puede percibir que hasta las 2 primeras heridas sufridas por Kennedy, el gobernador aún no lo ha sido lastimado. 1.6 segundos después lo estará, quedando claro que hay más de un tirador y de 3 disparos. Obvio, imposible que Oswald hubiese podido realizar 2 disparos en tan breve lapso. Añádese el disparo que resulta fatal, pudiéndose observar en la película cómo el auto frena y se produce un tiro frontal y letal, dándole a Kennedy en la sien derecha, tercera herida de Kennedy, y la cabeza va hacia atrás y hacia la izquierda, atrás y a la izquierda, tal y como lo remarca el fiscal. El disparo que hiere a Kennedy en la garganta no se percibe en la película porque ocurre cuando la toma resulta obstruida por un anuncio de tránsito, pudiendo en realidad haber sido el que causó la primera herida, siendo este también un disparo frontal y a la derecha. Si no se hubiera liberado la película que tomó Abraham Zapruder, hubiera sido más difícil de descubrir el absurdo de la versión oficial. Y aunque complique el caso, considérese asimismo que el técnico en óptica, Robert Groden, analizó minuciosamente una copia del film, llegando a la conclusión de que hubo fuego cruzado y por consiguiente conspiración. Según Groden, fueron 4 francotiradores y 6 disparos acertados, 2 de ellos a la cabeza de Kennedy. Un disparo que hiere a Connally vendría de un tercer sitio, lo que confirmaría la existencia de un tercer equipo de francotiradores. Pero la cifra habría sido mutilada o dañada en 10 cortes e incluso alterada. El más grave de los cortes se hace para ocultar, visualizar la tercera bala, según la comisión, que hiere a Kennedy en la cabeza, cuadros 314 y 315.
alterándose la película para simular el movimiento hacia adelante. Empero, la propia película desmentiría este presunto encubrimiento por alteración. Según Groden, el primer disparo de contacto se realizó en los faltantes cuadros 155 y 156. El 221 señala una sombrilla abriéndose. Entre los 218 y 225 se muestra a Kennedy herido en la garganta, con un tiro disparado desde una cerca frente y a la derecha del presidente. Esta bala no salió. En el 227 un segundo disparo y era Kennedy, el tercero, junto a su espina. La bala tampoco salió. En el 234 el gobernador Connally es herido, probablemente desde el edificio Country Records. Es la bala que se queda en la rodilla. El 313 es el último cuadro antes de los disparos letales. Hay un quinto en el 313 que explota los sesos del presidente. Un fragmento de la bala hiere la muñeca de Connally. Y finalmente, el 314, una bala de alto poder que da en la frente de Kennedy. Variando las interpretaciones de los disparos y las heridas, sin correlacionarse con la secuencia fílmica, para muchos la primera herida es en la garganta. Para los de la comisión sería en la espalda. Como quiera que fuere, solo los ciegos no quieren ver el impacto frontal que termina por derrumbar a Kennedy, en dirección derecha-izquierda y hacia atrás, con relación a su cabeza. Lo contrario a lo indicado en el informe de la comisión Warren, ¿hace falta algo más para probar que hubo un complot? ¿Hubo agentes en la plaza para detener a los asesinos? No, pero sí detienen a los testigos que pueden resultar incómodos y les confiscan sus cámaras. ¿Se permite que médicos civiles en Dallas efectúen la autopsia que por reglamento deben realizar? No. Miembros del Pentágono y o de Servicio Secreto raptan el cadáver para subirlo precipitadamente al avión presidencial que retorna a Washington. Tan pronto aterrizan en el helicóptero, lo trasladan clandestinamente a otro hospital antes de conducirlo al Centro Médico Naval Nacional de Bethesda, en donde médicos militares le practican, bajo presión, una autopsia deficiente. La autopsia se efectuó en un pequeño salón del Hospital Naval de Bethesda, lleno de agentes y en una casi surrealista atmósfera de confusión. La llevaron a cabo el comandante James Humes y los doctores Pierre Fink y Thornton Boswell, también militares. Los tres eran médicos, pero ninguno tenía experiencia en este tipo de tarea. Dos autores comentarían luego: no fue una autopsia profesional, se violaron los procedimientos más elementales. Hasta a los delincuentes comunes se les hace una mejor. Una versión cuenta que los restos mortales de Kennedy llegaron a Bethesda ya sin el cerebro. No obstante lo cual, no se puede ocultar el daño. El examen médico reveló dos heridas en la cabeza, una de 6 por 8 milímetros, hacia la derecha de la base del cráneo. La otra medía 13 centímetros en su mayor diámetro. Los rayos X permitieron ver 30 o 40 partículas del metal en el interior de la cabeza. Exactamente encima del ojo derecho había un fragmento más grande. Los cirujanos extrajeron de la herida 2 fragmentos de metal, de forma irregular, y los entregaron al FBI. Además de las heridas de la cabeza, había otra en la parte posterior del cuello, un poco a la derecha de la espina dorsal. Por la trayectoria de la herida, los cirujanos concluyeron que la bala había salido por delante del cuello, precisamente en el área en que los médicos habían cortado para efectuar la traqueotomía. Lo que se puede ocultar es la trayectoria de las balas. Una autopsia de dar risa. Se ocultan los datos indispensables para dictaminar las heridas y el responsable destruye las notas tomadas, siendo el caso de que efectivamente el cerebro de Kennedy desaparece. Los médicos que lo atendieron en el hospital Parkland refieren que Kennedy tenía una gran herida en la parte posterior de la cabeza. La foto exhibida, por supuesto, del cadáver la presenta intacta. Se consigna que el cadáver, fotos y rayos X fueron alterados y falsificados por expertos. ¿Quién estuvo a cargo de tal burla? Oficiales de alta graduación, almirantes del Pentágono controlaron las vicisitudes del cadáver. Entiéndase, el complot y su realización va más allá de los alcances de la mafia y de unos cuantos inconformes en la CIA y en el Pentágono. El establishment estaría complacido. Se han quitado de encima un presidente que se atrevió a contravenirlos. Aquello fue un crimen que faculta un golpe de Estado.
Pues así como aconteció en la manida autopsia, lo mismo vale para los procedimientos de captura, acusación y reclusión de Lee Harvey Oswald, por demás defectuosos e irresponsables, así como premeditados, mostrando que más que descubrir, se trataba de encubrir lo realmente acontecido y presentar una acusación manida. A 14 minutos de haber sido asesinado, J.D. Tippit, la policía de Dallas, tiene la descripción de Lee Harvey Oswald, siendo arrestado por una jauría de patrullas en un tiempo récord. 30 oficiales para detener a un colado al cine. Su delito realmente cometido, entrar sin pagar. ¿Sería para hacerse arrestar temiendo el ser aniquilado por un pistolero? Muy probablemente, como suele acontecer en estos casos. Oswald iba a ser asesinado y no ha aprendido acorde con el plan original de los complotistas. Al respecto se cuenta con la versión proporcionada de Sam Ichur, ahijado y medio hermano de Sam Giancana, escrita en la biografía que hacen del cuerpo chicagense y publicada en 1992 con el sugestivo título de Traición, queriendo significar la supuesta traición que los Kennedy le hicieron al capo con sus procederes persecutorios. Versión proporcionada por el propio Sam Giancana, dando cuenta de que cada uno de los tres máximos capos, Giancana, Marcello y traficante, proporcionaron pistoleros para que se emplearan como tiradores, más los de la CIA. Roscoe White, J.D. Tippit, Frank Strugis y Lee Harvey Oswald. Tippit y White debían asesinar luego a Oswald, a quien se culparía del magnicidio, pero a última hora Tippit vaciló y entonces White lo mató, lo que suena tan plausible como probable. Por ahí se enredó la cola del diablo. Al entrar a los separos policiales, Oswald es acusado de haber asesinado a un policía, a Tippit. Horas después se le anuncia al mundo entero que Lee Harvey Oswald, un marxista pro-castrista, había asesinado al presidente, pasando Oswald a ser un prisionero peligroso del que hay que deshacerse. No hubo abogado que lo asistiera y estuviera presente en los interrogatorios. No se conserva copia alguna de los mismos, desperdiciándose elementales procedimientos judiciales, máxime que se trataba de un caso de suma importancia incomparable. La prueba del radiosonato para determinar si en efecto disparó un arma se torna confusa. El custodio de cadáveres afirmará ante las cámaras 30 años después que agentes del FBI en la morgue tomaron las huellas del cadáver de Oswald, con el fin de colocarlas en el supuesto rifle criminal. Evidentemente se trata de ocultar y no de indagar, sino de fabricar pruebas ad hoc. El juicio se complicaría. Oswald sabe demasiado. Por lo tanto, ábranle la puerta posterior a Jack Rubenstein para que lo liquide. Agentes del servicio secreto viajaron en la ambulancia con el presunto homicida moribundo, pretendiendo tomarle una confesión magnicida de último momento. Ni siquiera lo dejaron morir en paz. Encontramos, pues, que el establishment se delata en las deficiencias y omisiones cometidas en las pesquisas oficiales. Si un delincuente común había asesinado al presidente de los Estados Unidos, ¿por qué las autoridades competentes dependientes del gobierno de los Estados Unidos no proceden en las pesquisas médico-judiciales con la mayor eficacia? Respuesta: porque se están encubriendo a sí mismos. Desde la cúpula de la pirámide, el anonimato está garantizado, lo mismo que el poder de organizar y realizar los grandes complots. En los altos cuadros dirigentes se localizan los autores intelectuales del magnicidio. Los tres sectores preponderantes que ocupan el vértice de la pirámide del poder están presentes en el complot que culmina con el asesinato. Los magnates del complejo industrial militar y del petróleo, así como los banksters del sector financiero, el alto mando del Pentágono, el vicepresidente Johnson y demás políticos del ala derecha. En los subsiguientes pisos de la pirámide encontraremos a los cuadros operativos que planifican y dirigen a los asesinos materiales. Son los maquinadores de la macabra escena, esperando desde el alto mando de los aparatos represivos del Estado, un grupo de prominentes militares disconformes con la política de Kennedy, manteniéndose en el anonimato, hacen mover sus piezas y, secundados por dirigentes o exdirigentes de las corporaciones policíacas, organizan a los autores materiales. Se han mencionado nombres como Richard Helms y David Adler Phillips, pudiendo estar detrás de ellos los excluidos Allen Dulles y Charles
Cabell. Recordemos que Edgar J. Hoover no estaba en buenos términos con los Kennedy, y menos después de que el Departamento de Justicia, dirigido por Bobby Kennedy, redujo su mando directivo. Recordemos también la ya mencionada pesquisa que le realizaba a Johnson por presuntas relaciones fraudulentas con Bill Sol Estes. Además, se hace evidente que la policía de Dallas no está para proteger al presidente, sino para acecharlo. El que la frecuencia radial de la policía se haya interrumpido durante el crimen es un hecho más que delata su poder homicida, actuando desde adentro y arriba, denotándose en el proceder del Pentágono y de las agencias de inteligencia, complicidad y encubrimiento. ¿Quiénes para efectuar los disparos? Como ya referimos, bien pudieron ser de la CIA y o los proporcionados por los mafiosos, especialmente los cubanos anticastristas que trabajan para Santos Traficante, pero por igual participaron los de Sam Giancana y Carlos Marcello, coludidos de antemano en las operaciones anticastristas, o como indica otra versión, pudieron haber traído pistoleros de la mafia corsa, o cualquiera de estas agrupaciones clandestinas les sobraban expertos para encargarles el trabajo. En resumen, toda la mafia imperialista complotando en contra de Kennedy.